egun guztioi. Bueno, dakizuenez, hiru betez behin, hondakinen kudeaketari dagokion txostena argitaratzen dugu, eta gaurko honetan, aurtengo lehenengo seilekoa aurkeztuko dugu. Hasi aurretik, edo bintzate datu guztiak bana-bana aztertuko ditugu, baino hasi aurretik zenbait data nagusi azpimarratu nahi nuke. Lehenengoa, gaikako bilketaren tasa bilakaera positiboa izan duela, eta eguneko 1,73 puntu igo dela. Eta honek suposatzen du, gaikako bilketaren tasa eguneko 50,82 iritsi dela. Bigarren datu nagusia, birziklaze tasa eguneko 47,25 dago, gaur egun, eta 2020 urterako Europak ezarritako helburutik 3 puntura gaude. Bueno, 3 puntu baino gutxigo, 2,75 puntura. Hau da, helburua lortzear gaudela azpimarratu dezakegu. Hirugarren datu nagusia, hobekuntza orokorra mankomunitate guztietan izan dela. Tolosaldea eta Urola erdia izan ezik. Eta laugarren datu nagusia, esan behar bereziki igoera hau bihondakinetan gertatu dela, 8 puntu igo dela. Decía, y repetiré en castellano, por lo menos los datos fundamentales de este informe que os vamos a detallar luego punto por punto, pero sí quisiera destacar 4 puntos principales de este informe. La primera de todas es que hemos conseguido una tasa de recogida selectiva en el primer semestre de este año del 50,82, lo que supone un crecimiento de 1,73 puntos con respecto a los datos del año 2015, que la tasa de reciclaje lo situamos en el 47,25. Como todos sabéis, los datos o el objetivo de la Unión Europea es llegar al 50% para el año 2020 y podemos decir que estamos a un paso de conseguirlo. Tercer dato fundamental que quiero destacar también es que la mejora de los datos ha sido constante en todas las mancomunidades excepto dos, Tolosaldea y Urola Medio. Y por último, destacar, y esto sí sobremanera, que el mayor crecimiento lo hemos tenido en la fracción orgánica de los bioresiduos, donde el crecimiento ha sido de 8 puntos. Luego analizaré punto por punto. En este último caso, destacar que, como todos sabéis, desde que se produjo el cambio de las elecciones forales y municipales, ha habido unos cuantos municipios que han pasado del sistema de puerta a puerta al sistema de quinto contenedor y aunque algunos vaticinaban que eso iba a suponer un retroceso en determinadas fracciones, pues ha sido justo lo contrario. El mayor crecimiento y además espectacular se ha dado en la recogida selectiva de los bioresiduos. Aquí quiero hacer una lectura política claramente de esta materia y destacar que efectivamente que cuando pues en estos casos se ponen sistemas amables y acordes con los hábitos de la ciudadanía, pues se acaba consiguiendo los objetivos que uno persigue, ¿no? Y que se persiguen políticamente, como se ha establecido por esta Diputación. Por tanto, antes de empezar, lo dicho, estamos a un paso de conseguir los objetivos que nos marca Europa para el año 2020 y creo que es muy destacable que eso lo podamos manifestar de esta manera y con una evolución natural, y si seguimos en esta tendencia, pues lo superaremos ampliamente para ese año. Bien, sin más, pues entraré ya fracción por fracción o analizando dato por dato y al final de la exposición pues me podréis preguntar y podremos analizar lo que consideréis más oportuno. Como decía y destaco, como veis en la pantalla, hemos pasado, terminamos el año 2015 en la tasa de 49,09 y en el primer semestre de este año ya estamos en una tasa del 50,82, como decía anteriormente. Kasu honetan ez naiz gehiago zabalduko, gero ikusi ditugu nola gai bakoitzan nola bilakatu den
gai edo frakzio bakoitza, eta hori orentxe ikusiko dugu. Baina datu orokorrean ikusten dezuenez ja pasa dugu ehuneko 40 tasa hori, 50 tasa hori. Bale, gai bakoitza aztertuz edo frakzio bakoitza aztertuz ikusi dezakegu bai behiran nola jetxiera txiki bat izan dugun, lehen 75,20 tasa genuen eta orain pixka jetxi da. Hemen azpimarratu beharreko gai nagusia da, dakizuenez behiran ja data oso handia dokagula eta data hori noski hortik igotzea ez da erresa, baina lata guzti zaindu beharreko datu bat da. Papera eta kreditoriari dagokionez, hemen ere, Europak markatzen digun helburua ehuneko 70koa da, eta hori jada lortu dugu. 71,19ko datua daukagu. Ontziei dagokionez, hemen datua ere hobetu eginda, baina oso gutxi, eta gero hau aztertuko dugu nolako, oraindik nolako hobekuntzak edo hobetzeko margen hori daukagun, eta hor gero aztertuko dugu baita ere, nola hemen bultzaka da, nabarmena eman behar diogula, bereziki, udalek, mankomunitateek eta diputazioak. Biondakinari dagokionez, lehen aztertu dudan bezala, hemen ikusten dugu nola tasa 29,06tik 37,48 pasaden, eta hemen bultzaka da, izugarria izan da azkeneko 6 hilabete hauetan. Eta lehen esan dudan bezala ere, deno dakizuen nola zenbait herritan eta zenbait komunitateetan egin den aldaketa, bilkerta sistema aldaketa, eta nabarmenki hobetu egin den datua, orduan azpimarratzekoa. Eta ikusten dugun baita ere, birziklatze tasa, 44,89tik 47,25 iritsekaren. Lehen esan dudan bezala, Europak markatzen digun helburu hori lortzear gaude, eta oso positibotzat jotzen dugu noski datu hauek, hemen ez naiz gehiago geldituko, hemen jarri dizuegu, informazioa uste daukazuela, nolakoa den gaur egun, ze pixu daukan gaur egun Gipuzkoan sortzen diren, gai bakoitzaren, zaborren gai bakoitzaren pixua, edo frakzio bakoitzak ze pixua daukaten. Eta hemen ikusten dugu, biondakinak adibidez, 14,86 suposatzen duela, papera eta kartoia ia 13, ontzi harinak 5,77, beira 7,81, tamaina handikoak edo voluminosoak 1,74, arropak ia puntu bat, olioa 0,19, hemen ero indikan oso gutxi da, eta nik uste dute hobekuntza nabarmena dagoela egiteko, pilak 0,03, eta bestelakoak 6,48, eta refusa hori indikan suposatzen dugu, ia ondakinen erdia. Hemen dakazu ja datu guztiak, naiz bakoitzan sartuko, dituzue datuak eta zu esku dago. Nahi bazue gehiago jakin edo datu gehiago aztertu, eskatu dezakezue. Gero, lehen esaten nuen bezala, mankomunitate joaten bagara, ez naiz ere asko geldituko, bakarrik azpimarratu gehien igo dena txingudi izan dela, hemen ere egituten esfortzoa edo behintzat aleginak nabarmenak dira, eta azpimarratzekoa da, nola azkeneko 6 hilabetetan ukiduten hobekuntza, gaikako bilketari dagokionez, oso nabarmena izan dela. Hor ikusten duzuen nola, zeuden 38,56 egunekotan, estatuta, eta orain pasa dira 45,31-ra. Saltu nabarmena da, ia 7 puntu, eta zoriontzekoa. Lehen esatudan bezala, Tolosaldea pixka jetxi da, ez da asko, baina pixka jetxi da, eta Urola Erdia 2 puntu jetxi da. Ikusi beharko da zer gertatu den hori gertatzeko.
Eta beste guztiak, esan bezala, igo egin dira. Batzuk, portzentai edo eunekotan, nahiko desente. Hemen dakazu tabla osoa hemen, ikusteko bai portzentaiak eta nolako bilakaera izan duten komunitatea bakoitzak. Eta ez geldituko bakoitzaren. Eta azkenik, eta honekin ja bukatu egingo dut, ikusi baita ere zenbat gelditzen zaigun Europak markatzen digun helburuak lortzeko. Hemen ikusten da argi eta garbi, behiran hor gabiltza, puntu bat gora eta bera, baina helburua hor daukagu, lortu genuen, eta ziurnago, urrungo hilabetetan berriro ere, 75 baino gehiago izango dela. Papera eta kartoia lortu dugu, ehuneko 70 hori gainditzea. Ontziak, oraindik ehuneko 18 falta zaigu lortzeko, eta ikusi dugu nola horren bilakaera oso motxa izan den, oso gutxi izan den, eta hor egin behar ditugu alegin nabarmen oraindik, ez? Eta, hortan, foru aldunditik behintzat zenbait politika ere martxan jarri beharko dugu. Bi hondakinak ikusi dugunez, hor izan duen bilakaera oso positiba izan da, eta orain dela 6 hilabete urrun gauden, baino asko gertugu jarri gara, eta ehuneko 12 falta zaigu indikan lortzeko, baina horrelako bilakaera izaten badugu, ez gara urrun ibiliko. Eta esan bezala, berziklatze tasa, 3 puntu eskas falta zaigu lortzeko, 2008 urterako helburua lortzeko, eta esan bezala nik uste lortzear dagoela, helburua gure esku dagoela, eta horrela jarritzen badugu noski, lortuko dugula 2008 urtea baino lehenago. Bien, esto era todo lo que tenía que comentaros. Por repetir algunas cosas, decir que todas las mancomunidades han tenido una evolución positiva, salvo Tolosaldea y Urola Medio. Destacar que el que más ha evolucionado y el que ha dado los saltos más importantes ha sido la mancomunidad Txingudi, que ha pasado de una tasa del 38,56 al 45,31, y entendemos que es un salto cualitativo importante. Son 7 puntos que para hacer ese salto en 7 meses pues es importante. Destacar también, como decía antes, que la evolución más positiva se ha dado en los bioresiduos, y los bioresiduos, como bien hemos dicho anteriormente, se ha dado un cambio de sistemas en unos cuantos pueblos, y eso, en vez de perjudicar, como algunos vaticinaban, en la recogida selectiva, ha supuesto que haya sucedido lo contrario, que la evolución haya sido muy positiva. 8 puntos en 6 meses es de destacar. Y por último, decir que desde Guipúzcoa, desde luego, la contribución al cumplimiento de los objetivos que marca Europa para el año 2020 pues está en nuestra mano. Está en nuestra mano. Nos faltan escasamente 2,75 puntos, menos de 3 puntos, y con esta evolución de forma natural se puede conseguir los datos. Sí destacar también que aquella fracción que vemos que peor evoluciona o no tiene una evolución tan positiva es la recogida de envases, y ahí es donde habrá que hacer un esfuerzo importante. Y, por tanto, en los próximos meses, en torno a 6 meses, pues desde la Diputación Foral de Guipúzcoa impulsaremos políticas para mejorar esa fracción. Y ya pues quedo a vuestra disposición para que me preguntéis lo que consideréis oportuno, o aclarar algún dato que igual se ha quedado, como he ido un poco deprisa, no sé si ha quedado todo claro. Jasotzean, 8 puntu igo dala, ez da? Hori, nahiko nuke balorazio politiko hori egitea euskaraz. Pentsatu euskaraz egin dula, baina, barkatu. Esaten genuen, nola, bi hondakinetan, behintzat, bilakaera oso positiba izan dela, ez? 6 hilabetetan ehuneko 8 igo dela, eta hori esan dezakegu oso positiba dela bilakaera hori, ez? Eta bereziki ikusirik nola zenbait bilketa sistemak aldatu diren, eta batzuk esaten zuten hori suposatuko zuela gai horretan edo frazio horretan jetxiera nabarmena gertatuko zela. Gauza alderantziz gertatu da, baizik eta
guk badakizuen nola herri askotan aldatu diren atezateko sistemak eta jarri dira bosgarren edukiontzi sistema eta sistema hori suposatu du alderantziz, batzuk esatu zuen alderantziz, hobekuntza nabarmena. Eta hori nahi azpimarratu politikoki uste dut, erabakiak ondo hartu direla eta hori suposatu du bereziki frazio horretan edo gai horretan bilakaera oso positiboa. Guk espero nuen, baina positiboagoa. No recuerdo exactamente la cifra ahora, pero puede rondar entre 6 y 8 pueblos y algunos de tamaño importante, algunos con referéndum y otros simplemente pues han hecho unas mejoras en el... ¿Son 14? Sí, unos 14 pueblos me dicen que han podido cambiar. Y luego ha habido evoluciones, pues sistemas. Aquí hay que destacar, me vais a permitir que me extienda un poquito, destacar que no solamente es el cambio de sistema, sino también la generalización de los sistemas. Y nosotros somos partidarios, como bien sabéis, de que se implante y se generalice el quinto contenedor, que con su sistema, a las pruebas me remito para determinar que es un sistema que la población la asume con total naturalidad, que es muy cómodo para el ciudadano y que, bueno, cuando se establecen sistemas cómodos, amables con el ciudadano y dado el grado de concienciación que tenemos en esta provincia, pues en este territorio, pues evidentemente conseguimos unos buenos resultados. Pero tan importante como eso es que los pueblos que todavía no tienen sistemas de quinto contenedor, que no tienen ningún sistema de recogida selectiva en el tema del orgánico, que lo implanten. Todavía hay unas poblaciones importantes que no lo tienen. Se están dando pasos en adelante, sé que hay cierta... bueno, pues en algunos pueblos ya se están dando pues las mayorías políticas que impulsan este tipo de cambios y, bueno, pues evidentemente será positivo para que la recogida selectiva pues coja todavía una senda más positiva, ¿no? En cuanto a los 14 pueblos que han cambiado el sistema de puerta a puerta al quinto contenedor, nos puede citar un par de ellos importantes en cuanto a el número de población y luego de los que faltan por esa recogida del bioresiduo, ¿cuáles son los más importantes también? Os facilitaremos un dato completo de todas las poblaciones. Todos tenéis en mente, pues bueno, la última creo que fue Astigarraga la que hizo el referéndum y, bueno, pues irán haciendo cambios, ¿no? Algunos han sido significativos, ¿no? En el Goierri, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero particularizar el dato, os facilitaremos el dato desde el departamento y sí, son mancomunidades que sean de Bagoyen, sobre todo la mancomunidad de Bagoyena y la mancomunidad del Goierri, ¿no? Que ahí se ha dado ciertos cambios y luego, pues bueno, tendréis los datos de los 14 pueblos, en qué fecha se produjeron los cambios y en la primera sabéis que fue Pasaya y la última Astigarraga. No me vais a permitir que no sea exhaustivo porque sería injusto el citar todos, pero bueno, vais a tener los datos completos. Y en cuanto al reparto de la población, ya que ha habido este despunte del bioresiduo de la recogida de la materia orgánica, queda mucha parte de Guipúzcoa por que se generalice la recogida selectiva del... Hay algunos pueblos importantes, voy a citar Andoain, voy a citar Lasarte, pero tampoco quiero ser injusto con estos pueblos, es decir, estos pueblos no han tenido ningún tipo de sistema de recogida selectiva, ni puerta a puerta, ni quinto contenedor, pero es verdad que se están dando ya los pasos necesarios para que estos pueblos adopten un sistema de quinto contenedor. Están trabajando los municipios en ello y no me corresponde a mí dar fechas para cuando se implanten estos sistemas, pero el acuerdo político me consta que ya está para que se impulsen. Entonces, bueno, será positivo. Son poblaciones importantes, como todos sabéis, poblaciones en torno a 20.000 habitantes, pues evidentemente, pues importante, ¿no? Sí, bueno, como me indica el director, efectivamente nuestras subvenciones este año han ido precisamente, cuando se nos decía que íbamos a hacer para impulsar el quinto contenedor, pues evidentemente ha habido una línea de subvenciones precisamente para dar estos cambios y poder adquirir sobre todo material para contenedores para poder dar el servicio, ¿no? ¿Puede recordar en qué punto está exactamente el proyecto de la incineradora? Bueno, el punto está en el que a finales de este mes, el 27 de octubre, finalizará el plazo de presentación de ofertas y a partir de ahí pues ya serán los servicios técnicos de GHK y de consorcio
que analicen las ofertas y, bueno, pues de aquí a final de año estaremos en disposición de adjudicar la obra, ¿no? ¿Y cómo va la recepción de ofertas? Bueno, la recepción de ofertas no se producirá hasta que finalice el plazo, ¿eh? Entiendo que hasta la última semana del mes de octubre, digamos, hasta que se aproxime la fecha de finalización de ofertas, no se presentará ninguna oferta. Sabéis que hubo un sinfín de preguntas y aclaraciones, una petición de preguntas y aclaraciones en el periodo precisamente del inicio de la licitación. Tuvimos que ampliar el plazo de contestación de las preguntas porque la verdad es que el interés suscitado fue enorme, máximo, y eso hizo que nosotros tuviéramos que, en pleno mes de agosto, tuviéramos que ampliar el plazo de aclaraciones y contestación de preguntas. Llegaron a ser 321 preguntas, y no preguntas de cualquier tipo, sino preguntas con mucho fuste y se ve que las empresas se la habían estudiado con mucho interés los pliegos, y eso ha posibilitado que efectivamente, pues al final, pues el plazo de ofertas pues termine siendo el 27 de octubre. Zer gertatzen ari da EPL-ekin? Bueno, barkatu, EPL-ekin ari zara konposta planteari buruz. Bueno, hemen dakizuenez, ez asko luzatu nahi, baina orain, bueno, 2015ko abuztuan, aurreko legaldian, GHK-ko arduradunak eta Aldundiko arduradunak inaugurazio bat egin zuten. Claro, inaugurazio egin zuten eta bazirudien handik hilabete gutxitara martxan jarriko zela eta zerbitzu jarriko zela konposta planta. Zer gertatu da? Ez zeudela ez probarik eginda, eta probak hasi ziren 2015ko urte bukaeran. Ez dakite abendua izango zen edo horrelako zerbait. Probak hasi eta arazo egon dira. Arazo gehiegi eta arazo guztiak teknikoak omen dira, eta claro, ja irailan gaude, irailan genden, eta ikusirik horrek ez zuela inolako bazirudien, arazoak ez zirela bukatzen, GHK-tik txosten tekniko bat eskatu dugu, ikusteko nolako egoera daukagun, zer teknologia adjudikatu zen, nork esan zuen zer teknologia adjudikatu behar zen edo nolakoa izan behar zuen, eta ikusirik ez direla konpontzen arazo teknikoak, ezin dugu denbora gehiago itxoin hau konpondu arte. Arazo, txosten teknikoa hori eskatu ondoren, errekirimentu bat egin dugu, eskaera bat egin diogu EPL-ko UT enpresari, planta egin duen enpresari, eta eskatu diogu lehenbailen planta hori martxan jartzeko eta ondo usteko, klaro. Orduan, hortan gabiltza, eta ez bada, epe laburrean hori konpontzen, noski, guk arduratzuk jogetuko dugu, eta ardurak eskatuko ditugu, noski. Erderaz, hori. Bueno, decía que en cuanto a la planta de EPL, empezaba recordando que efectivamente, ya en el año 2015, en agosto de 2015, pues la anterior dirección de GHK y la anterior diputación, los responsables de la anterior diputación, hicieron una inauguración de la planta sin haber hecho ni una sola prueba en la misma, ¿no? Iniciadas las pruebas allá por el mes de diciembre, nos encontramos que, no hay forma de que tengamos un solo día de funcionamiento óptimo de la planta, de que los problemas se suceden uno tras otro, y que a septiembre de este año pues ya la situación se nos antojaba un tanto insostenible, porque no hay forma de saber cuándo vamos a poder tener la planta en perfecto estado de funcionamiento. Algunos eligieron la tecnología y la adjudicaron, algunos se adjudicaron en base a unos informes técnicos en las ingenierías correspondientes. No fue esta diputación y esta dirección de GHK la que adjudicó aquella obra, pero sí que es verdad que somos los responsables de que esto se ponga en marcha. Y en función de la misma, y visto que no tenemos una fecha de entrega definitiva de la obra en perfecto estado de funcionamiento, pues se le ha requerido a la empresa que la ha construido
y a la dirección facultativa, y llegaremos hasta donde haga falta, para que en el plazo más inmediato pues se entregue la planta en perfecto estado de funcionamiento. Si eso no sucede, pues evidentemente pues tendremos que tomar cartas en el asunto, pero es una situación absolutamente insostenible. Podemos decir claramente, hoy aparecía en algún medio de comunicación, ¿no? Esta es una planta que ya llevaba retraso, fue la única planta, la única infraestructura que ejecutó, y ya, como vemos, parcialmente EH Bildu en toda la legislatura, y no han sido capaces de entregar una planta de compostaje en perfecto estado de funcionamiento. Claro, eso es insostenible y nosotros, evidentemente, vamos a pedir las responsabilidades a quien corresponda de que esto siga así. Quiero recordar también que una situación de este tipo genera una cantidad de perjuicios importantes. Seguimos teniendo que mandar los residuos a Navarra, a Francia, etcétera, ¿no? Y lo que eso supone, primero desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico. Aquí es una inversión importante la que se ha hecho en esa planta, pero claro, que se está dilatando en el tiempo su entrada en funcionamiento, y eso me parece que ya no podemos esperar más tiempo. ¿Y de qué se cree que es el problema? ¿De la UTE adjudicataria, porque está reclamando el requerimiento porque no entra en funcionamiento, o de que el proyecto que se le encargó realmente no era bien? Bueno, yo no soy técnico en la materia, pero el informe técnico es bastante exhaustivo de la cantidad de problemas técnicos que han sucedido. Entiendo que la UTE adjudicataria encargó a un tecnólogo la instalación de esta tecnología, nunca mejor dicho, en base a unos informes técnicos, y nosotros, evidentemente, GHK lo que tiene es el contrato con la UTE. Nosotros requerimos a la UTE, como no puede ser de otra manera, y a la dirección facultativa también, a las dos, para que esto se ponga en funcionamiento lo antes posible. Todo indica que son problemas técnicos. Yo lo que no sé es cuando alguien recomendó esta tecnología, si verdaderamente había contrastado que esta tecnología era puntera o no, si era experimental o no, etcétera, etcétera. No soy experto en la materia y no quiero aventurarme más, pero evidentemente fue bajo la indicación de una ingeniería determinada el que se contratara una determinada tecnología, y pues el contrato se hizo con una UTE. Nosotros vamos a respetar todos los procedimientos como están establecidos, pero evidentemente no podemos permitirnos el lujo de que esté indefinidamente en esta situación una infraestructura básica para el territorio. ¿De qué retraso estamos hablando ya? Bueno, retraso según el PIRRU ya son 2 años, pero bueno, como sabéis, es la forma de gestionar de algunos. Otras infraestructuras todavía llevan 4 años de paralización, y esa es la herencia que hemos recibido, pero es verdad que el retraso, por lo menos desde que lo recibe GHK, la actual dirección de GHK, pues estamos hablando por lo menos de lo que va todo lo que va de año. Todo lo que va de año. En enero, febrero tendría que estar perfectamente en funcionamiento, y no lo está. No lo está. Ha dicho que el requerimiento es a la UTE y a una dirección. A la dirección facultativa, sí. ¿Qué es eso? Bueno, la dirección facultativa es, pues es el responsable que tiene que dar el visto bueno de que todo lo que se ha hecho en la obra está correcto y se entregue en perfecto estado de funcionamiento. ¿El responsable de la UTE? No necesariamente, no. No, en este caso no sé quién. La ingeniería encargada de la dirección de obra. Eso es la dirección de obra, sí. Que no es La dirección de obra. la dirección de obra, sí. ¿Y el informe técnico encargado ya está elaborado y entregado? ¿Lo tienen en sus manos? Sí. ¿Y qué concluye? ¿Qué conclusiones? Bueno, hacemos un sinfín de alusiones a distintos problemas técnicos. Cuando se resuelve uno empiezan a aparecer otros y vuelven a aparecer los anteriores. En fin, una serie de circunstancias que bueno, se han ido subsanando algunas y otras no. Estamos en esa fase. El informe técnico es de los propios técnicos de GHK, que han estado encima de la obra, y que, bueno, pues la verdad es que tengo que decir que la verdad es que la labor que han hecho los técnicos de GHK es encomiable, pero es verdad que se han encontrado con una situación en la que, bueno, pues resulta bastante paradójica, ¿no? De encontrarnos un problema tras otro y bueno, pues veremos a ver cuánto se resuelve. Lo de Mutiloa va para adelante, sí que piensa que... Bueno, lo de Mutiloa, bueno, vais a permitir que haga también un relato de cómo ha sido lo de Mutiloa. Sabéis que en Guipúzcoa, lo hemos dicho muchas veces, y además los que estáis aquí presentes lo conocéis perfectamente, no hay infraestructuras de tratamiento de residuos.
Sabéis que cuando llegamos a este departamento, allá por julio del año 2015, y a GHK, septiembre de 2015, nos encontramos con una situación en la que solamente teníamos un vertedero abierto. No voy a hacer el relato completo de cómo tenía que haber sido, ¿no? Pero bueno, recordad simplemente que el PIRU, la norma fora que tenemos en Guipúzcoa, estaba previsto que se cerraban los vertederos, entraba en funcionamiento una planta de valorización energética y el cambio era paulatino, es decir, se cerraban unas, entraba en funcionamiento la infraestructura y aquí no había ningún vacío, digamos, en cuanto a tratamiento de residuos y Guipúzcoa era capaz de resolver sus problemas de tratamiento de residuos. Como sabéis también, la primera apuesta de este departamento fue el intentar mantener la pacha abierto durante el máximo tiempo posible, haciendo las obras correspondientes. Era la opción más económica y la más razonable desde nuestro punto de vista. Allá por diciembre del año pasado nos dicen desde la Mancomunidad de Eurolardía que eso se cierra y que no hay posibilidad de seguir adelante. Nos ponen como fecha límite 2 de febrero de 2016. Esta Diputación tiene que actuar y GHK tiene que actuar con rapidez para dar una solución. La única solución que nos aparece en aquel momento, te voy a hacer el relato completo, fue Meruelo, con lo que eso supone de incremento de costes, con el incremento de perjuicios medioambientales, etcétera, que lo hemos tratado muchísimas veces aquí. Eso era una solución parcial. Como bien sabéis, fue tema estrella con un pleno monográfico en el Parlamento cántabro y nos ponen la limitación de que este año podemos mandar entre el preacuerdo y el acuerdo 90.000 toneladas y para el año que viene nos ponen una limitación de 80.000 y no hay posibilidad de mandar más allá del 2017. 80.000 toneladas son la mitad de lo que necesitamos para el año que viene. Lo hemos visto aquí los datos, ¿no? Si son 80.000, lo que supone 6 meses, pues 160.000 sería un año, ¿vale? O sea, es una necesidad perentoria y urgente que tiene el territorio. Una vez resuelto el problema para el año 2016, teníamos parcialmente resuelto el problema para el año 2017, pero necesitamos completar por lo menos otras 80.000 toneladas de vertido. Solución, somos una administración pública, caben dos cosas, o convenias con vertederos públicos y con empresas públicas, o haces un concurso público para captar esas necesidades que tienes como administración pública. Y es lo que se ha hecho. Se ha intentado conveniar y se sigue intentando conveniar en la medida que se pueda con infraestructuras públicas, sean vertederos, básicamente vertederos, pero si no hay que sacar un concurso público para poder captar ese servicio. Eso es lo que se ha hecho y a ese concurso solamente se ha presentado un vertedero, una empresa. Ha presentado su oferta, y como todos conocéis, y ha sido adjudicataria Mutiloa. Mutiloa que presenta todos los permisos y todas las autorizaciones pertinentes para poder prestar el servicio. Aquí solo recordar que las autorizaciones ambientales las da el Gobierno vasco, y bueno, pues en estos momentos podemos decir que el vertedero Mutiloa y la empresa Ferrovial ha presentado pues todas las autorizaciones para poder prestar este servicio. Ante esta situación, ¿no? Ante el envío de residuos al URPE, ¿qué les diría? Bien, primero ¿qué les diría a los guipuzcoanos, ¿no? Yo creo que la Diputación tiene que velar por el interés general de los guipuzcoanos, para eso estamos. Entonces, a los guipuzcoanos decirles que es una muy buena noticia que tengamos una infraestructura en el territorio por dos motivos fundamentales. Una, que somos capaces de resolver, aunque sea en este caso parcialmente, nuestras propias necesidades, el tratamiento que necesita el territorio, porque a veces se nos olvida, pero aquí estamos hablando de los residuos y las basuras que generamos los guipuzcoanos, todos nosotros. Y el tratamiento, por un principio básico de proximidad y de responsabilidad, tiene que hacerse en el territorio. Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir. Por interés general de los guipuzcoanos es una noticia muy positiva. Medioambientalmente y económicamente. Económicamente supone un cierto alivio, tanto por el canon de vertido que va a suponer y también por los costes de transporte que supone. Como sabéis, comparativamente, hablando con Meruelo, así como dijimos que el envío a Meruelo suponía en torno a un 40% de crecimiento del coste del servicio, y eso pues hacía un roto en el presupuesto del consorcio y de GHK,
y a su vez en las tarifas a los ciudadanos, esto supone justo lo contrario, supone un alivio importante y va a suponer por lo menos volver a situaciones presupuestarias anteriores a estas soluciones de urgencia que hemos tenido. No deja de ser una solución parcial y entonces entiendo que para el territorio es importante. También destacar una cosa, no estamos abriendo un vertedero nuevo. Sabéis que siempre hemos dicho, y aquí se cumple este requisito, hemos dicho que nosotros no éramos partidarios de abrir nuevos vertederos, porque los vertederos, en nuestro modelo de gestión, el modelo de gestión europeo, los vertederos se tienen que cerrar todos. Ahora bien, hay que tener infraestructuras que solventen el problema. Entonces, en este caso concreto es un vertedero de productos industriales, es decir, allí ya van residuos y basuras. Ya es un servicio que se está prestando en la zona. En este caso, lo que va a pasar es que durante un periodo transitorio, durante un periodo limitado, que van a ser 3 años, va a recibir residuos de todos los guipuzcoanos. Parte de los residuos de todos los guipuzcoanos. No va a ser la totalidad. Pero es verdad que, bueno, sin dejar de ser una molestia, y eso somos conscientes, de hecho ya hemos hablado tanto con el alcalde de Mutiloa como con el alcalde de Ormaiztegui, y bueno, pues tienen afecciones diferentes ambas poblaciones, y intentaremos paliar de la mejor manera posible esas afecciones. Básicamente son afecciones que hacen referencia al tráfico y, bueno, pues en eso estamos. También recordar que la afección al tráfico de Ormaiztegui no será más allá de un 9, un 10% de lo que perciben ahora. Pero sí es verdad que intentaremos buscar pues, soluciones las más apropiadas para esa población. Y por lo demás decir que bueno, el vertedero estaba abierto y cuando pasen estos 3 años el vertedero seguramente seguirá abierto. Y a mí me vais a permitir que no haga más valoraciones. Pero el hecho de que sea un contrato para 3 años o 2 años más 1, que es el caso, que es como está establecido en el concurso, supone que tengamos tiempo suficiente para hacer la infraestructura y en la medida que se cerremos el vertedero y demos entrada a la planta de valorización energética para que dé servicio a los guipuzcoanos, al tratamiento de los residuos que generamos los guipuzcoanos. Bai, oso labur euskeraz, bueno, lehenengo gauza esan behar, Gipuzkoarrentzat datu oso positiboa dela, Mutiloako zabortegia etxeko hondakinak kudeatzeko erabiltzea. Honek suposatzen du, Gipuzkoarrentzat, kostu ekonomikoa asko murriztuko dela, eta beste aldetik, kudeaketa aldetik, gure lurraldean egiten dugula kudeaketa gu sortzen ditugun hondakinak. Bestalde, Mutiloa eta Ormaiztegiko alkateekin izan gara, eta bai esan, bakoitzak daukaten, edo horri bakoitzan daukan eragina desberdina dela, bereziki trafikoa ari gara hitz egiten, eta hori nolabai, antolatzen hasiko garen nolako izango den logistika, Ormaiztegiko alkateekin eta alkatezarekin eta Mutiloarekin hitz egingo dugu, ez? Eta, hasi gara, izan ditugu lehenengo bilera izan dugu, ez? Eta azpimarratu hori, Gipuzkoarrek sortzen ditugun hondakinei zerbitzua emango diola, lurraldean daukagun zabortegi bat, zabortegia irekita zegoela, zabortegia ez dugu irekitzen, baizik eta orain arte industriatik zetorren zaborrak kudatzen zituen, eta orain ere etxeko zaborrak kudatuko ditula. Bakarrik 3 urtetan, eta behintzat arte honetan, espero dut, gehi izango garela, azpiegitura berriak sortzeko, eta azpiegitura horiek martxan jarritakoan, noski, behintzat etxeko zaborrak ez dira horrea bielduko, eta ez dakit zabortegia irikita utziko dutela larez, nire suputzatzen baiet, eta industriko zaborrak ere jarrituko dutela jasotzen, baina horkin zen nahi dut, zabortegia ez zegoela irekita, eta guk etxeko zaborrak zubietan azte ganera bialtzen, ez dakit zabortegia itxiko dutela larez, suputzatzen ez ez, baina, bueno. Geraren bat.
Besterik ez badago, mila esker guztiei.